dando toda bienvenida y honor a Jesús nuestro autor de salvación y al Espíritu el Consolador, damos flor. Este día nos invita a descansar y dejar a un lado todo trabajar, dedicando estas horas al Creador, ayudando a nuestro prójimo en amor, compartiendo la amistad en santa comunión. Sábado de paz, te adoramos, Señor, en tu santo lugar. Sábado de paz, nos queremos preparar para vivir en el reino celestial. La armonía hoy debemos procurar, elevando nuestra mente al adorar, anhelando dar la gloria y el honor a Jesús nuestro amante Salvador, y en su sábado de paz su compañía disfrutar. Sábado de paz, te adoramos, Señor, en tu santo lugar. Sábado de paz, nos queremos preparar para vivir en el reino celestial. Al Padre y a su Hijo y al Santo Espíritu vamos a exaltar. En tu sábado de paz nos queremos preparar para vivir en el sábado de paz. Te adoramos, Señor, en tu santo lugar. Sábado de paz, nos queremos preparar para vivir en el reino celestial. En el reino celestial. Saludos a todos y bueno, pues eso es lo que deseamos, ¿no? Que poder tener un hermoso día de sábado, comenzándolo pues también compartiendo la palabra de Dios. Y el mensaje que quería compartir en esta noche se basa en un versículo que está en Hechos 3:19. Hechos 3, capítulo 3 y versículo 19, que dice así: Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esa parte final pues es donde desemboca toda la felicidad, lo hermoso que es el encuentro del ser humano perdonado, restaurado en el Señor. Y de alguna manera pues es también como esa idea final a la cual vamos a llegar, ¿no? Esos tiempos de refrigerio que el Señor nos quiere dar. Pero es importante también ver todo el proceso, todo el camino, ¿no? Todo lo que el Señor también nos invita a hacer y a recorrer para poder llegar a disfrutar de esa plenitud, de esa paz, de esa armonía que Él nos quiere dar. Y en ese sentido, pues somos conscientes de que el arrepentimiento es algo fundamental en la experiencia cristiana. Es el paso primero y principal en nuestra reconciliación con Dios y forma parte también de nuestra necesaria renovación espiritual. Hay una cita de Elena de White en El Camino a Cristo, página 23, que dice así: el arrepentimiento incluye tristeza por el pecado y apartarse de él. No abandonaremos el pecado mientras no veamos su pecaminosidad. Es decir, nos enfatiza en la idea de que para poder no estar en esa rueda constante de no poder salir, de estar constantemente metido en el pecado, pues esta cita nos pone el énfasis, ¿no? Que debemos tener esa tristeza por el pecado, ¿no? Para de esa manera
que eso el Señor nos ayude a poder apartarnos de él, ¿no? Y dice finalmente, no abandonaremos el pecado mientras no veamos su pecaminosidad. Es decir, mientras no seamos conscientes de la gravedad del pecado, pues vamos muchas veces tristemente a llegar a trivializarlo, ¿no? Y es lo que nos puede pasar, ¿no? Trivializar el pecado, el mal, y ser algo como que constantemente pues estamos cayendo, nos arrepentimos, volvemos otra vez y estamos en una rueda sin fin, en la cual pues no deberíamos estar, ¿no? Y por eso debemos sentir esa tristeza por el pecado, ser conscientes de la gravedad de él, para de esa manera que el Señor nos ayude a poder salir. En este sentido, pues este versículo, ¿no?, sobre el cual vamos a meditar esta noche, Hechos 3:19, pues nos señala que el arrepentimiento genuino produce perdón. Y el perdón nos lleva a la restauración y a la renovación espiritual por medio de esa obra maravillosa que Dios quiere hacer, ¿no? Es decir, Él siempre, nunca nos quiere dejar donde estamos, sino que quiere transformarnos, cambiarnos, quiere que desarrollemos nuestra vida a ese ideal que tiene para cada uno de nosotros. Y eso es el camino hermoso, ¿no?, el cual como cristianos somos llamados a descubrir y a recorrer con la ayuda del Señor. Vamos a centrarnos primeramente en ese llamado al arrepentimiento, porque fijaos que el versículo que leíamos, Hechos 3:19, comienza con dos acciones, ¿no?, a la cual somos llamados: arrepentíos y convertíos, ¿no? Es decir, es una invitación, es un camino al cual se nos llama a recorrer, ¿no?, al del arrepentimiento y la conversión. Primeramente, cuando pensamos en el arrepentimiento, pues también tenemos que ser conscientes de que se trata de un don de Dios, ¿no? Porque a veces también puede ser que nosotros nos atribuyamos cualquier tipo de mérito, no, porque yo, pues lo que me he dado cuenta, no, es un don de Dios. No surge el arrepentimiento de la fuerza humana, sino del Espíritu Santo. Y esto es muy importante y lo vemos, por ejemplo, en Juan capítulo 16:8, Juan 16:8, donde dice así, que nos dice Jesús acerca del Espíritu Santo, que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Por tanto, ese arrepentimiento, de alguna manera traer, diríamos, al entendimiento, a la razón, aquello que está mal en nuestra vida, pues no tiene que ver con nuestra capacidad, con nuestros, pues eso, con lo bueno que seamos para discernir o entender las cosas, sino que es un don de Dios y es la obra que produce el Espíritu Santo. Bien, es cierto que como hijos e hijas de Dios debemos estar atentos a esa voz del Espíritu Santo, ¿no? Y debemos permitir, diríamos, que Él pueda hacer esa obra en nosotros de hacernos entender el mal que hay en nuestra vida, ¿no? Pero es un don de Dios. Y en ese sentido, pues el mérito pues es, por tanto, de Dios, ¿no? Porque es el Espíritu Santo el que nos ayuda a entender aquello que está mal en nuestra vida. En ese sentido, también hay una cita en el Camino a Cristo, en este caso en la página 26, que dice que el arrepentimiento no puede ser experimentado por nosotros a menos que Cristo nos dé ese don. Fijaos cómo lo enfatiza, ¿no? El arrepentimiento no puede ser experimentado por nosotros a menos que Cristo nos dé ese don. Es decir, el arrepentimiento, por tanto, es un don, por tanto, un regalo de Dios que recibimos a través del Espíritu Santo. Y fijaos que con esa invitación inicial se nos dice que se nos llama al arrepentimiento, y también lo otro que veíamos era el qué, la conversión, ¿no? Es decir, arrepentíos y convertíos. Fijaos que este término, pues, que tan bonito y tan profundo, pues fijaos, de lo que nos habla es de algo, un cambio permanente, ¿no? Fijaos que no hablaríamos de conversión, una persona que un día hace algo malo, se arrepiente y al día siguiente otra vez está lo mismo y tal. Ahí
eso no lo identificaríamos como conversión, ¿no? Ha habido pues ciertamente un arrepentimiento, ha pedido perdón, pues todos esos pasos están bien, pero la conversión siempre implica un cambio pues de rumbo, ¿no? Algo más permanente, una transformación más perdurable en el tiempo, ¿no? Y somos conscientes también que el arrepentimiento, pues, no solo es confesar a Dios, sino también el genuino arrepentimiento nos debe llevar a ese cambio de rumbo, ¿no? A buscar a Dios. Tenemos ejemplos, por ejemplo, como el que encontramos en Hechos capítulo 9, donde se nos habla acerca de la conversión de Pablo, ¿no? Anteriormente llamado Saulo, ¿no? Que lo que vemos en su vida es un cambio, un giro radical, ¿no? De 180 grados, a tal punto que como bien recordáis, una vez él se convierte y se quiere reunir con los cristianos, ¿qué sucedía con los cristianos, ¿no? Que le tenían miedo, ¿no? No se fiaban, ¿no? Pensaban que era una estrategia, porque veían un cambio, una transformación tan grande que pensaban que se trataba de un engaño, ¿no? Pero no, ciertamente fijaos en su vida qué cambio tan impresionante obró Dios en su vida, que pasó de ser perseguido de los cristianos a ser perseguido por el Evangelio. Hubo una conversión y una transformación total. Vamos a reflexionar también ahora en una segunda parte de este tema y de este versículo, y es acerca del resultado del arrepentimiento, ¿no? Es decir, vemos que inicialmente se nos llama a arrepentirnos y a convertirnos, pero luego también el versículo nos habla del resultado del arrepentimiento. Y fijaos que el versículo nos dice que nos debemos arrepentir y convertir, ¿para qué? Dice, para que sean borrados vuestros pecados. Es decir, para que sean borrados vuestros pecados. Qué hermoso es esto, ¿no? Porque vemos también la manera en la que Dios actúa, ¿no? Y vemos también, pues, qué diferente es a veces a lo que nosotros llamamos perdón en términos humanos o cuando nos relacionamos con otras personas, ¿no? Donde, bueno, pues a veces el perdón es un humano, es más bien un sucedáneo, ¿no? Es un dejar pasar las cosas por un tiempo, pero luego, pues, si alguna vez se da la ocasión, pues enseguida tal vez recordamos aquello malo que nos han hecho y se lo echamos en cara, se lo recriminamos si vemos que surge la ocasión porque nos sentimos mal por otra cosa que nos ha hecho, ¿no? Ese no es el perdón de Dios, ¿no? Dios no solo perdona, sino que borra completamente nuestros pecados, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, el versículo que me gustaría invitaros que pudiéramos leer de Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 18. Isaías 1, 18. Dice así: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este versículo tan bonito, lo que vemos es esa invitación que el Señor nos hace, ¿no? Dice, venid y estemos a cuentas, ¿no? Es decir, quiere restaurar la relación, ¿no? Quiere que podamos disfrutar de ese perdón que transforma, que cambia, que tiene que ver también, como decimos, con una verdadera conversión, con un cambio de rumbo, y a través del cual, pues el Señor lo que quiere es borrar nuestros pecados, ¿no? Y lo ejemplifica a través de ese cambio de color, ¿no? De lo más del rojo más oscuro, como la grana y el carmesí, al blanco más claro, como el de la nieve, ¿no? Que también, pues, en las tierras vuestras, pues, aunque hay Huesca zona baja, pero igual alguno vive ahí en zona más alta, no en la capital. Y bueno, pues ese blanco tan resplandeciente, tan reluciente que vemos de la nieve en las montañas, pues eso impresiona, ¿no? Y es ese cambio, esa transformación, ¿no? Del rojo más oscuro que representa el pecado, nuestra mancha, al blanco más puro, más limpio de la nieve, ¿no? Por eso, en el discurso maestro de Jesucristo,
Página 114, Elena de White dice lo siguiente: Dios no solo perdona, sino que también transforma. Desea limpiar completamente nuestra vida. Entonces ese es el deseo que tiene Dios, ¿no? Limpiar completamente nuestra vida. Y por eso nos hace esa invitación tan hermosa que veíamos en Isaías 1:18. Lo importante ahora es cuál va a ser tu respuesta y la mía, ¿no? Es decir, la invitación de Dios, el plan de Dios, lo que Él desea, está claro, pero lo que hace falta es ver si tu respuesta y la mía van a ir en esa línea. Esa restauración que el Señor nos quiere dar, lo hermoso es que no solo produce un cambio, pues diríamos, en nuestra vida, en nuestra existencia, sino que también restaura nuestra relación con Dios, ¿no? Porque todos somos conscientes de lo que implica el pecado. El pecado es separación de Dios, es ese muro que nos impide llegar y tener esa armonía plena con Él, ¿no? Por tanto, el perdón que restaura el pecado, la conversión, lo que restaura también es nuestra relación con Dios. Y en ese sentido, la confesión y el arrepentimiento genuino, pues cambia y fortalecen esa relación con el Señor. Tenemos ejemplos muy hermosos como el que Jesús, por ejemplo, en Lucas capítulo 15, nos muestra acerca del hijo pródigo, ¿no? No leeremos a causa del tiempo, pero podéis leer en Lucas 15, del 11 al 32, esa parábola tan hermosa del hijo pródigo, ¿no? Donde vemos qué es lo que hacía el padre, ¿no? Pues estaba cada día, salía en el camino a la búsqueda de su hijo, ¿no? Esperando y deseando que pudiera volver, ¿no? Y aunque por mucho tiempo pues el hijo estuvo apartado, malgastando la herencia, malgastando también su propia vida, desperdiciando y perdiendo el tiempo, pero qué bueno, ¿no? Es que finalmente pues él abrió la puerta de su corazón al arrepentimiento y volvió, ¿no? Y ahí estaba el padre, en el camino esperando, ¿no? Y con los brazos abiertos para poder recibirlo. Por eso debemos vivir cada día, ¿no? Con esa certeza del perdón de Dios, porque el Señor, cuando nos perdona, nos limpia y nos libera de tal manera que no desea que andemos con esa carga de pecado, ¿no? El problema es ese, que muchas veces nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos o seguimos cargando esa mochila, ¿no? de culpa, ¿no? Y eso el Señor no quiere y no desea que sea así. Él desea liberarnos y limpiarnos de tal manera que no llevemos esa carga de pecado ya nunca más. Fijaos que todo esto desemboca en la parte final del versículo, donde podemos ver ese fruto del perdón, ¿no? Es decir, el llamado al arrepentimiento y a la conversión tiene como resultado el que sean borrados nuestros pecados, eso es lo que el Señor quiere, pero luego también tiene algo todavía mucho más profundo, ¿no? Que es de alguna manera lo podemos identificar como un fruto, ¿no? Es decir, a lo que desemboca, a lo que nos lleva, el fruto del perdón, no es ni más ni menos que esa expresión tan bonita con la que termina el versículo de Hechos 3:19, ¿no? Que nos dice que para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Para que vengan de la presencia del Señor. Es muy importante de dónde viene, ¿no? Porque fijaos que a veces como seres humanos tratamos de buscar pues una salida, una paz, una solución en términos humanos, ¿no? Y en lugares humanos o en ámbitos terrenales, ¿no? Pero fijaos que esta paz, este tiempo de refrigerio, no viene de nada de lo que podemos llegar a conocer o saber en este mundo, sino que es, diríamos, un fruto celestial, es una bendición que nos viene de lo alto, ¿no? Y por eso dice, recalca el versículo, ¿no? Que esos tiempos de refrigerio vienen de la presencia del Señor, ¿no? Es decir, de la manera en la que el Señor también se manifiesta en nuestras vidas y nos cambia, ¿no? Es una palabra que, bueno, pues ciertamente no usamos mucho, ¿no? Refrigerio, pero es bonita, ¿no? Y todos también cuando pues tenemos presente ahora en invierno, no, pero tenemos presente el haber pasado un momento de agobio por el calor y cuando bebemos un vaso de agua fresca, pues de qué manera, ¿no? Pues también ese agua fresca nos refresca
todo el cuerpo, nos da ese refrigerio. Y bueno, pues de alguna manera esa es la idea, ¿no? Que se nos quiere dar aquí, ¿no? Es decir, ser vivificados, ¿no? Porque a veces pues ahí agostados por el calor, eh, pues nuestra vida no florece, ¿no? No está marchita. Pero sin embargo, cuando somos refrigerados por ese fruto del perdón que el Señor nos quiere dar, pues ahí todo cambia en nuestra vida. Ese refrigerio también, sin duda, simboliza la paz, simboliza el gozo, simboliza también la renovación, que viene todo esto de la presencia de Dios. Fijaos que vivimos en un tiempo también, en estos tiempos finales de la historia de este mundo, donde más que nunca debemos buscar esto, ¿no? Debemos buscar esa paz, ese gozo, ese refrigerio, esa renovación, pero lo más importante, ¿no? Buscarlo en el lugar correcto. Y ese lugar correcto únicamente es en el Señor. Porque otros sucedáneos que puedan existir o se puedan ofrecer en este mundo, pues no tienen nada que ver con lo que es este verdadero refrigerio que el Señor nos quiere dar. Por tanto, en el tiempo del fin en el que nos encontramos, debemos buscar siempre de manera decidida, ¿no? Y constante al Señor. Y sobre todo permitir que esa obra del Espíritu Santo pueda ser hecha en ti, en mí. Y me gustaría que pudiéramos también reflexionar brevemente, ¿no? En ese papel fundamental que tiene el Espíritu Santo, como veíamos, ¿no? Porque es ni más ni menos el Espíritu Santo el que trae en nuestra vida ese refrigerio y ese poder, ¿no? Para poder vivir en victoria, ¿no? Para, como decíamos, no vivir constantemente derrotados, sino vivir constantemente de victoria en victoria, ¿no? Renovados por la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Hay una cita en el Conflicto de los Siglos, página 628, que dice así: Dios desea darnos el refrigerio del Espíritu Santo para que nuestras vidas sean el canal de bendición para otros. Aquí vemos también pues, una parte muy importante, ¿no? Porque a veces pensamos en esta bendición espiritual o la centramos o la enfocamos únicamente en en aquello de lo cual yo me beneficio, aquello que disfruto. Pero fijaos que no es así, no debe ser así. Todo aquello que yo disfruto y que el Señor me da, Dios me lo da con un propósito, con un sentido, ¿no? Y es que eso pueda ser de bendición para los demás, ¿no? Fijaos qué bonita la cita, ¿no? Dios desea darnos al refrigerio del Espíritu Santo para que nuestras vidas sean un canal de bendición para otros. Y aquí podemos entonces también preguntarnos, ¿no? Si estamos permitiendo que el Espíritu Santo haga esa obra en nuestras vidas, ¿no? Si estamos dejando que Él nos utilice, que seamos un canal de bendición para otros, ¿no? Porque fijaos que eso es lo que el Señor quiere y desea, que todo aquello bueno que nos da, nosotros lo podamos compartir y lo podamos dar con otros, ¿no? Si yo recibo esa paz, ese gozo, esa, esa liberación del pecado, pues el Señor desea que esa experiencia tan hermosa que transforma mi vida, pues también transforme a otros, ¿no? Y que yo pueda ser un canal de bendición, que yo pueda ser útil y pueda ayudar a aquel que está a mi alrededor. Estamos concluyendo y sin duda pues tenemos que enfatizar, ¿no? Que el arrepentimiento no debe ser simplemente visto como una decisión inicial, sino que lo debemos vivir, ¿no? Como una manera de vivir, como un estilo de vida, porque Dios quiere transformar completamente nuestras vidas para darnos su paz y para darnos su refrigerio. Y ojalá que cada uno de nosotros estemos dispuestos para apartarnos del pecado y para permitir que Dios nos limpie, nos restaure y nos renueve. Ojalá que así sea. Y me gustaría concluir con una cita que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, página 384, que dice así: El arrepentimiento y la conversión genuina traerán refrigerio al alma, y el pecado será quitado mediante la sangre del Cordero.
Qué hermosa promesa, ¿no? La que encontramos aquí en esta cita, pero que es el mensaje central del Evangelio, ¿no? Dios nos quiere limpiar. Dios murió por ti y por mí. Y Él desea limpiarnos de nuestros pecados, ¿no? Desea purificarnos, ¿no? Y a través de la salvación que Él logró en la cruz, muriendo por ti, por mí, por nuestros pecados, Él quiere que vivamos limpios, restaurados y renovados, ¿no? Cada día creciendo en esa presencia y en ese conocimiento de su amor, ¿no? Y no solo, como decimos, disfrutando de esto de manera personal, sino compartiéndolo y llevándolo a los demás. Por tanto, ojalá que permitamos, ¿no?, que el Espíritu Santo haga esa obra maravillosa que quiere hacer en cada uno de nosotros. Tenemos ahora un sábado hermoso que está comenzando y es una oportunidad también, ¿no?, donde pues cesan muchas otras preocupaciones y quehaceres que tenemos en el día a día durante la semana. Y es un tiempo también, por tanto, de reflexión, ¿no? Para en el recogimiento, en los momentos de oración, poder pedir al Señor que nos guíe y que nos dirija, ¿no? Y poder ser sensibles, ¿no?, a la voz del Espíritu Santo que nos quiere guiar y nos quiere conducir a ese camino de felicidad y de plenitud que es el camino de la conversión y de poder vivir en ese refrigerio que el Señor nos quiere dar. Así que mi deseo y mi oración para todos nosotros es ese, ¿no? Que disfrutemos de ese refrigerio, ¿no? Y que también pues este sábado sea ese momento especial donde seamos restaurados, renovados, no es físicamente por el descanso, pero también en nuestra mente y espiritualmente, que seamos renovados y carguemos nuestras fuerzas espirituales para continuar avanzando con la ayuda del Señor. Pues que Dios nos bendiga, que podamos tener un sábado muy bendecido. Amén. Muchas gracias, amén. Vamos a pedir que termines con una oración. Ujú. Pues oramos. Te queremos dar las gracias, Señor, porque tú nos das ahora este regalo de tiempo, que es el sábado, esta oportunidad, Señor, para encontrarnos y disfrutar contigo. Y te damos las gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos muestras el camino, nos indicas la manera en la que quieres hacer grandes cosas en nuestras vidas y quieres llegar a transformarnos y cambiarnos de tal manera que, Señor, pues nuestra vida sea restaurada, sea transformada con tu gloria y con tu poder. Te quiero pedir, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros, con todas las personas, Señor, que estamos aquí reunidas, con las familias, con los que escucharán también este mensaje, que podamos ser fortalecidos en ti, Señor, y tener esa experiencia hermosa que tú quieres darnos. Señor, queremos también seguir viviendo, perseverando en este camino, que debe ser siempre un camino de preparación para tu venida. Sabemos que los tiempos son malos, Señor, vivimos en un mundo, en un tiempo alejado de ti, donde muchas veces no es fácil vivir el Evangelio, compartirte, Señor, hablar de ti a los demás, pero tú, Señor, nos sigues poniendo esta obra preciosa en nuestras manos para no solo prepararnos nosotros para tu venida, sino también a poder ayudar y preparar a otros con tu ayuda y con tu poder. Señor, haznos útiles ahí donde estemos y ahora danos también un buen día de sábado y un buen descanso en tu compañía. Por Jesús te lo pedimos todo esto. Amén.